siempre está la duda o siempre sonidos, se habla o se piensa respecto a si hay personas con problemas de salud mental y si estas pueden ser cambiadas o pueden ser rehabilitadas durante todo el tiempo, digamos, durante toda la historia. Se ha usado distintas terminologías y se han usado también distintos métodos para mantener a las personas que tienen dificultades cognitivas o, o esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, etcétera. La psiquiatría ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con esto. Sabemos de que antes, por ejemplo, habían instalaciones en las cuales a las personas para, digamos, calmar sus crisis se las introducía, no sé, por lugares donde había agua congelada, con el fin de calmarlos, por supuesto, y eso era lo que se utilizaba. Conforme fue pasando el tiempo, sabemos que bueno, durante los años 50 más o menos, se empezaron a crear algunos, a sintetizar algunos químicos, algunos medicamentos que ayudan a calmar estos síntomas. Pero de lo que o lo que les quiero contar hoy día tiene que ver con un recinto que se ubicaba no sé dónde, ya lo voy a poner, cuyo nombre es Penhurst State School. Este lugar era una especie de, digámoslo en lenguaje simple, un lugar, un manicomio como se nombraba antes. Era un hospital que estaba dedicado a tratar a las personas con dificultades mentales y físicas. Los internos o los usuarios muchas veces eran producto de fallas técnicas a nivel genético, además de enfermedades psiquiátricas. La construcción de este lugar fue utilizada principalmente para curar o intentar aplacar los síntomas de la epilepsia y algunas fallas técnicas mentales. Esto se creó completamente, el edificio en sí era un grupo de edificios en 1908, hasta que el campus original, ya lo que es el Penhurst State School, logró finalizarse en 1921. Este lugar era una institución que desarrollaba técnicas para poder facilitar no la integración como se hace hoy día, sino que la curación de enfermedades mentales, mezclando la epilepsia, que ustedes saben que es una patología que no tiene que ver con la pérdida del juicio de realidad, es decir, es una patología, no es una patología mental, sino que más bien es una falla técnica a nivel cerebral, pero no interfiere con las habilidades normales de la gente, de las personas, cognitivas. Conforme pasó el tiempo, los estudios lograron determinar que la epilepsia no era una enfermedad de salud mental en el sentido de la pérdida del juicio de realidad, es decir, de ver, en palabras simples, de sufrir de alucinaciones. Los pacientes de este lugar eran personas principalmente jóvenes y algunos se les llamaba, bueno, a los pacientes se les llamaba niños. Sin embargo, la mayoría de los residentes tenía sobre los 70 años. Los separaban por el CI, es decir, lo clasificaban en una terminología que ya no se utiliza porque es ofensiva: oligofrénicos, que iba de 59 a 69 de CI, los imbéciles, que iban de 20 a 49, y los idiotas, quienes tenían un CI de menor a 20. Estos términos de oligofrénico, de imbéciles y de idiotas se hicieron muy comunes en el lenguaje cotidiano. Nosotros tratamos, no, buen imbécil. Sin embargo, en ese tiempo se utilizaban estos términos para clasificar de acuerdo a las fallas técnicas de CI, de coeficiente intelectual. Ahora también hay críticas respecto al coeficiente intelectual, pero eso lo vemos se puede ver en otro video finalmente. La cantidad de cuidado para los pacientes en este lugar eh, era muy alta.
Y era una tarea también que se hizo más o menos bien en un principio. Eran tareas diarias que implicaban el cambio de pañales, las duchas, los baños y la asistencia para caminar si es que era necesario. Sin embargo, la falta de entrenamiento, que ocurre también en nuestros días, la falta de entrenamiento para afrontar estas situaciones fue disminuyendo esta ayuda, estas terapias que iban aplicando, puesto que la gente no tenía las habilidades y además que eran tareas que eran complejas y son muy difíciles de llevar a cabo, en el sentido de quién es capaz de cambiar pañales a un sujeto que está completamente cubierto en mierda. Las personas que trabajaban en esa institución finalmente empezaron a dejar de lado sus funciones. Finalmente, en esa época, en los años 20, la mayoría de estas instituciones mentales, más que terapéuticas, se dedicaban a cuidarlos. Pasó de ser un centro de tratamiento a ser a un centro de cuidado. Baja capacitación, muchas horas de trabajo y también un lugar que estaba muy lleno de pacientes, hicieron que las personas finalmente dejaran sus trabajos, sobre todo los más capacitados, y se empezara a ingresar personas que no tenían el entrenamiento adecuado. Es decir, esta institución se transforma de ser una institución rehabilitadora, por decirlo de alguna forma, que no buscaban la rehabilitación, sino que buscaban un tratamiento, una curación, se transformó, debido a su alta carga laboral y muchas veces desagradable, se transformó finalmente de una institución terapéutica a una institución casi como una guardería. El por qué yo les quiero contar acerca de este lugar es para tener conciencia de todo el camino que ha tenido la psiquiatría y de todo el camino que ha debido recorrer para poder llegar en estos días a un tratamiento mucho más completo y mucho más eficiente y eficaz. Pero dentro de la historia existen y existieron formas muy negligentes, producto de la ignorancia, producto de también las necesidades políticas, donde esta institución fue capaz de, por sus faltas de médicos, por su falta de gente con competencia, de transformarse casi en un lugar de tortura, donde las personas eran clasificadas de una manera casi aleatoria. Si bien ellos sostenían que se dividía por coeficiente intelectual, ¿qué pasaba con los pacientes crónicos? Eso es la dificultad de este lugar. Era un lugar no espeluznante, no era un lugar de terror, sino que se transformó en un lugar de tortura a pacientes con deficiencia en el plano cognitivo. La deficiencia, en palabras simples, en el plano mental. Un lugar de tortura. En estos momentos es un lugar que a mí me encantaría ir porque es un lugar que está vacío y tiene un aspecto casi de película de horror. Porque hay que tener claro que el terror y el horror son distintos. El terror tiene que ver con toda la anticipación y la ansiedad frente a un hecho, y el horror es presenciar el hecho y cómo tú quedáis después de eso. Entonces, cuando hablan de películas de terror o películas de horror, o cuando se mencionan historias de horror, no se maneja la terminología. Y esta es una historia de horror, porque aquí es real. Lo que pasó acá fue que un centro con intenciones médicas se transformó en un lugar de tortura. Finalmente se conoció lo que pasaba en este lugar, por lo tanto se cerró. ¿Y se cerró por qué? Porque se encontró culpable de violar los derechos constitucionales de los pacientes. Sería como violar los derechos humanos o los derechos de los pacientes, que ocurre acá en mi país. Hubo muchos reportes de golpes, de vejaciones, de maltrato, de abuso, tanto físico como sexual. Y todo eso que estaba cubierto quedó al descubierto. Uno de los pacientes que estuvo ahí
Ronald Johnson, escribió un libro. Y en este libro él daba cuenta de todas las vejaciones que él pasó en esta institución. Lo escribió en el año 1994. Y pensar que una institución desde 1920 hasta su cierre, que fue en 1977, es pensar en 50 años de maltrato y de tortura a personas que quizás hasta estaban mal diagnosticadas. Y eso es algo que, si ustedes se piensan, es medio siglo, donde médicos, donde el Estado en sí no era capaz de ser controlado, hasta que finalmente, producto de todo lo que pasaba ahí, que tenía que ver con golpes por parte de... Imagínense una persona, cualquiera, yo, tú, cualquier persona que está ahí, tiene ganas de golpear a alguien, como eran personas bajo 6, y algunos quizás ciegos, quizás mudos. Golpearlos era casi un placer y era permitido. Es decir, tengo tendencias psicópatas, entro a trabajar a este recinto y hago lo que a mí se me antoja, porque los médicos y el personal capacitado no estaba ahí. Hay un sitio, el cual voy a poner en la caja de la descripción, donde aparece todo lo que ocurrió en ese momento y todo lo que ocurrió durante estos 50 años y todos los abusos. Antes de su cierre, en 1968, un sujeto hizo un reportaje para la NBC en el que exponía más o menos de qué se trataba esta institución y todas las cosas que ocurrían en esta institución, pensando que en 1968 sale este reportaje mientras esta institución estaba operativa. Y espero que este reportaje quizás fue el que dio pie a que 10 años después esto se fuera cerrado por violar los derechos de los pacientes. Imaginen entrar porque fuiste mal evaluado a una institución donde quizás no tenías ningún tipo de patología, y en ese lugar ocurrían las más grandes vejaciones y los más grandes abusos como golpes, como violaciones, amputaciones, lobotomía y un montón de prácticas que no tenían ningún sustento teórico ni científico. Después que se cierra este lugar, se intenta abrir para que sea un recinto que reciba a personas, a veteranos de guerra, como para cuidarlos, como para que tengan ahí. Sin embargo, esto se siguió manteniendo, por lo tanto finalmente se cerró. Y en el año 2010 la administración del edificio lo renovó y lo cambió el nombre a Penhart Asylum, que se transformó finalmente en una atracción de Halloween, donde se utiliza este lugar para poder uno filmar, ir de noche y asustarse y quizás buscar una serie de fenómenos paranormales que por supuesto no existen. Quizás no encuentren sentido a este video, pero lo que busco es mostrar situaciones ya no desde el punto de vista de creepypasta, sino que situaciones que son reales y ni siquiera que se presten para dobles interpretaciones desde el punto de vista del terror, sino más bien contar cómo existieron muchos tipos de abusos que fueron permitidos por un Estado, por un país, por lo que sea, por desconocimiento. Pensar ahora que nos hacemos la idea de un maltrato y que esta institución durante 50 años fue capaz de generar un lugar en el que cabía todo tipo, porque yo me pongo a pensar, saliendo la gente, saliendo los profesionales, saliendo el personal auxiliar, porque se aburrieron, porque la carga era pesada, 1000 personas en un sitio tan pequeño. Dejamos la puerta abierta quizás
a muchos psicópatas para poder llevar a cabo. Es decir, más que una institución de rehabilitación, quizás fue una institución que permitió que ingresara gente a trabajar como cuidadores, quienes podían sacar y llevar a cabo sus más brutales instintos de daño frente al otro. Eso es lo que quiero y que quede al final. Lo curioso y lo maravilloso de este lugar es que era la puerta abierta para que muchas personas con fallas técnicas y psicópatas ingresaran a maltratar a la gente durante 50 años. Y nadie sabía lo que se hacía, nadie, porque esto estaba cerrado. Afortunadamente, debido a este documental, ya las cosas pudieron tomar un curso más o menos normal y se fueron haciendo algunas leyes que iban a favor de las personas y de los pacientes. Quizás si tú tenías rabia o de niño golpeabas animales, podías ir para allá y ponerte a trabajar tranquilamente. ¿Y qué disfrute más grande para un agresor o para un psicópata que tener a su disposición miles de personas a quienes hacer daño? Espero que este video no les haya aburrido, porque suelen ser aburridos mis videos, yo los veo, como les digo, son muy aburridos, pero comenten, difundan la palabra, den like si quieren ver más videos de este tipo, y si no les gusta, háganlo saber. Espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.